Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, que les quede algo de energía para cerrar estas últimas 2 semanas que quedan. Estamos todos igual, así que vamos ayudándonos entre todos a que esto sea más soportable. Em, bueno, desde el punto de vista del curso queda, de materia, en realidad queda súper poco, súper poco. La materia esencial, fundamental para la tarea 4 o tarea 5.4. Em, ya la pasé la semana pasada, queda un poquitito de lo que vamos a ver en este momento, ya que es leve resumen y una cosa pequeña. Y la que queda para la pregunta 4, ya que la subí el fin de semana, o el lunes, creo que el fin de semana. Lo vamos a ver seguramente hoy día, que es una pregunta bastante corta, es teórica, no es práctica, así que no deberían tener mayor problema. ¿Ya? Y con eso cerramos la materia que tiene que ver con las tareas. ¿Ya? De lo que queda de materia que voy a pasar está lo de cerrar lo de paralelismo avanzado que comenzamos hoy día. Em, Continuaré el jueves con paralelismo avanzado y dependiendo del tiempo que nos quede, de cómo están ustedes con el avance de la tarea, si requieren las sesiones de preguntas o no, que yo creo que siempre son relevantes. Pero ahí tengo que ver si lo que queda del tiempo paso materia sobre GPU, que es una clase corta pero interesante. También me gustaría, idealmente, no sé si alcance a ver algo de herramientas de síntesis de hardware, que es lo que uno ve en este curso en el proyecto, ¿ya? Pero dado que no hay cómo hacer el proyecto físicamente, porque no podemos distribuir las placas y no tenemos tantas como para hacerle llegar una a cada uno, tuvimos que sacarlo. Entonces lo tratamos de cubrir un poco con el emulador, no es lo mismo. Entonces me gustaría al menos ver una clase o media clase sobre cómo funcionaría eso, ¿ya? Pero yo creo que en cualquier de los casos terminaría con toda la materia del curso. Recuerden, la materia para la tarea termina hoy, sin duda, pero toda la materia para el curso el próximo martes, cosa que tengamos el jueves de la próxima semana para preguntas. ¿Ya? Así que esa debe ser la programación del curso. Recuerden que no hay examen, ya por lo tanto ustedes entregando la tarea 4 terminan todo y pueden dedicarse a los otros exámenes, etcétera, que yo creo que es sumamente importante en esta época. ¿Ya? Rodrigo pregunta cuándo van a estar las notas de la tarea 2. Ahí yo les mencioné que yo me había demorado en entregar las pautas, así que va a demorar un poco más. Los ayudantes están corrigiendo de manera simultánea tarea 2 y tarea 3, ¿ya? Por lo tanto, y vamos a estar soltando o publicando las notas parciales apenas las tengamos. O sea, se termina de corregir una pregunta y nosotros vamos a subir las notas. ¿Ok? Lógicamente el feedback va a estar al final, pero las notas las vamos a ir subiendo a medida que las tengamos, por lo tanto, no te podría decir exactamente cuándo van a estar todas las notas de la tarea 2, Rodrigo. De nuevo, yo fui el que me atrasé, no a los ayudantes, así que échame la culpa a mí, pero tanto tarea 2 como tarea 3, y esto 100% seguro, van a estar antes que terminen las clases. Ya eso sí o sí van a tener esa nota, porque está dentro del plazo y están corrigiendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Así que, de nuevo, tal como la otra vez, disculpen, fue problema mío, acá nada que ver los ayudantes, pero ya está todo eso avanzando. ¿Ok? Ya, entonces, vayamos con la materia para alcanzar a pasar lo más que se pueda hoy día y tener tiempo para ya sea para dudas la próxima semana o pasar ese poco más de materia que me interesaría. ¿Ok? Entonces, lo de la clase pasada, del jueves pasado, fue fundamentalmente hazards. ¿Ya? Vimos que como en la clase el martes pasado, cómo podíamos estructurar un pipeline y el jueves vimos los problemas que teníamos a la estructura de este pipeline, ¿ya? Entonces lo primero que vimos era que necesitábamos ciertos registros entre cada una de las etapas con el fin de soportar la propagación de las señales. Entonces teníamos uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Ok? Entonces esos nos permitían eh,
capturar, guardar, propagar las señales de control relevantes y los resultados relevantes de una etapa a otra. ¿Ok? Entonces, eso permitía que en esta etapa de acá, NX, yo estuviera procesando estas señales de control con estos datos, cuando acá en ID yo estuviera procesando esta instrucción, que luego la voy a transformar en señales de control, sin que se solaparan o pisaran unas con otras. Entonces eso era muy práctico. Y el tema es que al empezar a analizar, y esto ustedes lo habían notado antes, muy perspicazmente, ustedes se habían dado cuenta, oye, si hago esto voy a tener problemas con ciertas instrucciones, va a haber una dependencia. Efectivamente pasaba. En este caso, yo al hacer add a, b y luego ocupar ese a en una operación posterior, necesitaba el valor de a cuando, o sea, se genera cuando se termina esta instrucción, pero esta nueva instrucción empieza una etapa después de la anterior. Por lo tanto, no voy a alcanzar a estar el resultado. Y lo que bueno, eso eran los hazards, este en particular un hazard de datos. Y vimos que había ciertas técnicas para controlarlos, en particular el analizar el pipeline, ¿ya? Más que una técnica, es una metodología, ¿ya? Uno llega, analiza el pipeline, traza las líneas de dependencia, como esta línea roja que tengo acá, donde dice, mira, entre la etapa ID de esta instrucción y la etapa write back de esta otra, yo tengo una dependencia porque el valor de A va a estar listo acá, pero yo lo necesito acá. ¿Ok? Y vimos que si uno analizaba el pipeline en más profundidad, podía notar que en realidad el valor de A yo lo necesitaba acá, en EX, y el momento en que yo lo tenía era efectivamente en el EX de la etapa anterior. Ya, por lo tanto, por temporalidad, por decirlo de alguna manera, yo tenía el resultado antes de que se necesitara, por lo tanto podía hacer perdonen, un forward, ¿ya? Que era esa línea, voy a dejar la línea azul en realidad para que no se confunda, esta línea azul desde un registro que divide dos etapas hasta una etapa que lo necesita. ¿Ok? Y discutimos brevemente sobre si el forward era de etapa a registro o de etapa a etapa, etc. ¿Ok? Y llegamos a la conclusión que tenía que ser de registro a etapa para que se mantuviera el resultado correcto. Ya, y vimos otros hazard de datos, que es muy similar, pero va a depender qué tipo de instrucción tengo yo entre medio de esas otras dos. Vimos este otro hazard que tenía que ver con el uso de memoria, ¿ya? Y notamos que efectivamente yo podía seguir haciendo el forward correspondiente. La diferencia es que si bien el resultado estaba acá, ¿ya? El que yo necesitaba, dado que el momento de uso es en mem, yo tenía que hacer este forward interno, que lo hace el pipeline por sí solo, del resultado de la ALU acá. Y eso es algo que pasaba automáticamente. El pipeline propaga hacia adelante las señales que eventualmente, las señales o resultados en realidad, que un poco más adelante van a seguir siendo ocupados. ¿Ok? Entonces ese caso estaba bien. Teníamos bueno, acá les mostraba las forwarding units, ¿ya? Que nos permitían propagar esto. Yo actualicé los apuntes el fin de semana, corregí el error o los dos errores que tenían, que vamos a ver un poco más adelante, que en realidad a esta forwarding unit en el futuro, cuando le agreguemos más funcionalidad al computador, le faltaba un cablecito que salía de acá, ¿ya? Y otro que salía de acá. ¿Ya? Pero eso ya actualizado. Todo ya está actualizado. Son pequeños detallitos. También actualicé las slides para que eso se notara. No es esta, viene un poco más adelante. Pero eso ya está actualizado arriba. Es un error menor que dudo que les haya afectado en el aprendizaje, pero para que tengan la tranquilidad que ya está corregido. ¿Ok? Entonces, el último o penúltimo caso que analizamos era esto, en que en realidad yo tenía una lectura de memoria y esa lectura iba a parar al registro A, pero el momento en que yo ocupaba el registro A era NX y esto estaba listo posteriormente a MEM. Por lo tanto, el forwarding tendría que haber sido atrás y atrás en el tiempo y eso no podemos hacerlo. Por lo tanto, lo que hacíamos era algo que se conoce como stalling, que es hacer que la CPU se demore un poco más, lo que yo quiera más. Y en este caso se logra metiendo algo que se llama burbuja, ¿ya? Que si bien en el diagrama se ve como una burbuja, no es otra cosa que agregar una unidad extra acá,
¿ya? Esta data hazard. Aquí, si se fijan, agregué el cablecito nuevo que viene de acá y el cable nuevo que viene de acá, ¿ya? Y esta data hazard unit que me permite decirle al program counter, no te incrementes, ¿ya? Por un ciclo, cosa de que te mantengas en la misma instrucción. Luego, no sobreescribas este registro de acá, ¿ya? Porque yo quiero seguir procesando esa instrucción. Y posteriormente le digo al registro acá, mira, ponen cero los valores, ¿ok? Porque los valores de esta etapa que yo estaba procesando los voy a pausar. Por lo tanto, yo no quiero que tú sigas propagando esta información. Entonces, eso nos evita que se siga propagando una instrucción que no va a funcionar correctamente. ¿Ok? Entonces, teniendo esas tres acciones más el forwarding correspondiente, ¿ya? Este azul, que para eso yo necesitaba actualizar con esto, perdonen, con esto de acá y esto de acá, funciona este forwarding de datos que ocupa una burbuja, ¿ok? Hace stalling del procesador. Ahora, esa es una manera de hacerlo basada en hardware, que yo necesito este Data Hazard Unit. Yo podría tener otra manera, ¿ya? En que no tengo la facilidad para meter burbujas, para hacer stalling desde el punto de vista del hardware, no tengo esta unidad, por lo tanto yo doy soporte a una nueva o vieja nueva instrucción que se llama NOP, que no hace nada, no operation, ¿ya? Y esta instrucción NOP simula una burbuja, ya que al meterse y ocupar completamente el pipeline, demora la inserción de la siguiente instrucción en un ciclo. ¿Ok? Por lo tanto, IF comienza cuando se debe y yo puedo hacer el forwarding sin problemas de viaje en el tiempo. ¿Ok? Para que quede recontra claro, esto lo hace el assembler o el compilador. ¿Ya? No lo hace, como en el caso anterior, no lo hace el hardware. ¿Ya? Si yo tengo una unidad de data hazard, ¿ya? O data hazard, que se encarga de meter burbujas, yo no necesito meter knobs, ¿ya? Si yo no tengo esa otra unidad, obligatoriamente mi compilador o mi ensamblador tiene que encargarse de meter estas instrucciones knob cuando detecte que va a tener ese problema. ¿Ok? Vicente pregunta, profe, no sé si lo mencionó al comienzo, pero esta instrucción NOP también está en la nueva versión del emulador o solo se cambiaron la de salto. Debiese estar en la nueva versión del emulador, ¿ya? Pero da lo mismo. No, no es necesaria para la tarea, ¿ya? Porque en la pregunta 2, si no me equivoco, yo lo que les pido es construir un programa ocupando la ISA nueva, ¿ya? Eh, pero no les pido que se preocupen de hazards ni nada de eso, ¿ya? Entonces, eh, la instrucción NOP uno la ocupa exclusivamente para pausar el pipeline o el computador por un ciclo, ¿ya? Y no es algo que ustedes tengan que hacer en la pregunta 2. Ahí solo tienen que construir ese código y ese código les sirve potencialmente para la pregunta 3. Podrían ocupar otro código, no me hay problema, pero la idea es que sea, yo lo puse para que tuviesen un código hecho para esta ISA que está levemente modificada. Es un subconjunto casi estricto de la ISA anterior, con la diferencia en la instrucción de salto que tiene incluido el compare. ¿Ya? Así que no se preocupen, estoy casi seguro que el NOP está soportado. ¿Ya? O sea, a ver, el NOP está soportado, yo sé que está, el tema es que tenga el comportamiento exacto que necesitan acá, pero ustedes no necesitan de nuevo el NOP en la pregunta 2 y la pregunta 1 y la 3. No apuntan a ejecutarse en el emulador del computador básico. ¿Ok? Así que no tienen que preocuparse de eso. ¿Ya? Rodrigo indica, no me queda claro por qué en la ISA nueva no se soporta el acceso indirecto. A ver, el único motivo por el que no se soporta, vamos al hardware, yo creo que es más fácil verlo así. En estricto rigor sí se soporta, ¿ya? Porque ustedes sacan el direccionamiento acá de la ALU,
por lo tanto podrían hacer incluso direccionamientos indirectos más potentes que antes, porque lo pueden hacer con el registro B, con el registro A, podrían sumar ambos registros, podrían hacer el direccionamiento indirecto con registro base más algún offset, ¿ya? Así que podrían hacerlo. Que no esté soportado en la ISA es netamente porque no quisimos complicar más las cosas, ¿ya? Nada más que eso, ¿ok? Desde el punto de vista de microarquitectura sí está soportado, desde el punto de vista de ISA no está soportado porque decidimos estructurarlo de esa manera. No hay una doble lectura de eso ni complicación extra, es así porque sí nomás, ¿ya? Clemente dice, en este caso al usar NOP igual se están usando las unidades de control de hazard, ya que AND no ocupa el valor. Sí, sí, el tema es que, y aquí voy a ir, vamos acá, ¿ya? No, en realidad acá, ¿ya? Si yo no hubiera metido la burbuja, yo voy a tener la unidad acá y la unidad acá y acá, ¿ya? Esas eventualmente se van a ocupar, ¿ya? Si es que las señales de control, y aquí voy una slide más, si es que las señales de control efectivamente lo requieren, ¿ya? Es posible que las señales de control, mm, cuando uno mete la burbuja, porque la burbuja, y aquí voy a retroceder de nuevo, esta burbuja un ciclo más va a estar acá, y un ciclo más va a estar acá, etcétera, ¿ya? Pero ¿cuál es la gracia? Que las señales de control asociadas a una burbuja no activan el forwarding unit, ni el 1 ni el 2, etcétera. ¿Ya? Perdón, no la burbuja del NOP. La gracia del NOP, de repente me confundo entre NOP y burbuja, pero para este caso un poco lo mismo. El NOP no hace nada. Entonces, cualquier señal de control asociada, si bien lógicamente la ALU va a hacer alguna suma, no sé, de 0,0, alguna cosa por el estilo, ¿ya? Las señales de control están puestas de tal manera que no provocan ningún cambio en el estado relevante de la CPU. ¿Ya? Por lo tanto, sí, potencialmente las forwarding units y las unidades de ejecución, etcétera, van a seguir ejecutando código asociado al NOP, ¿ya? Pero ese código no hace nada, así que tampoco hay que preocuparse. Esa es la gracia del NOP, que es una instrucción totalmente, que no provoca ningún daño, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, ya, tenemos el NOP, cubría eso, y el último caso que vimos la clase pasada era de los hazards de control, ¿ya? En que yo, si se dan cuenta por la estructura del pipeline, ¿ya? Yo recién decidía si iba a hacer un salto en la etapa MEM, ¿ya? Y el tema es que al llegar a MEM yo ya había metido no una, sino 3 instrucciones posteriormente, ya a esta instrucción de salto. ¿Y qué podía pasar? Que si yo decidía saltar o no saltar en esa etapa, iba a cambiar la siguiente instrucción, ¿ok? Por lo tanto, podía haber un problema acá. Entonces, una solución trivial, ya útil, pero trivial, quizá poco eficiente, era cada vez que yo tenía un salto meter 3 burbujas. ¿Ya? Cosa que cuando tocara decidir la instrucción que viene, o sea, no la instrucción, sino la etapa que viene esa continuación, por decirlo de alguna manera, iba a poder ser elegida para la instrucción adecuada. ¿Ya? Pero eso implicaba que cada vez que yo tengo salto voy a perder 3 ciclos. Una mejor opción, independiente si salto o no salto. Entonces, una mejor opción es decir, miren, ¿saben qué? Yo voy a predecir ya que nunca va a haber salto. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a meter la instrucción que corresponde siempre, ¿ya? Y en vez de, y bueno, y de eso, de hecho, suponiendo eso, uno podría decir que uno se ahorra la mitad de las veces los errores, asumiendo que uno salta y no salta la misma cantidad de veces, que eso no necesariamente es verdad. Pero el tema es que si yo no me equivoco, bacán, va el add ahí, pero si yo sí me equivoco, ¿ya? Y efectivamente en la etapa MEM se decidió hacer un salto, ¿ya? Yo tengo que eliminar las 3 instrucciones posteriores, ¿ok? Y eso significa hacer un flashing de las unidades, ¿ya? O de las etapas en realidad, que no es otra cosa que borrar en el pipeline toda la información asociada a esas instrucciones, ¿ok? Por lo tanto, dado que yo decidí en MEM y ya han pasado
3 etapas o 3 ciclos, yo tengo que borrar las siguientes 3 instrucciones del pipeline, que son estas 3 de acá, esta y esta de acá, ¿ya? Que en esencia es decir, mira, aquí no ha pasado nada, ¿ya? Y no voy a tener problema. Ahora, yo les dejé una pregunta propuesta la clase pasada y era, ¿por qué yo dejé la línea hasta acá y no tiré esa misma línea por acá? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre o reflexionó un poco sobre por qué podía ser? En particular, fíjense esto que voy a dibujar acá, ¿ya? El WD de esta instrucción y este W de acá, ¿ya? ¿Tenía sentido entonces hacer flashing de todas las etapas? ¿O estaba bien solo hacer flashing hasta esta y esta de acá? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Nadie? Ya, voy a hacer de Dora la Exploradora de nuevo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que la etapa mem y wb para esta instrucción, ¿ya? Van a ocurrir en el futuro, ¿ok? Todavía no han ocurrido, ¿ok? Por lo tanto, mem y wb para este add no tienen información de ese add, porque todavía no se ha llegado a ese momento, ¿ok? Lo mismo que x para este move y lo mismo que id para este and. ¿Ya? Por lo tanto, dado que esas etapas todavía no tocan nada de estas instrucciones, si yo hubiera decidido hacer el flash para acá también, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy echando etapas, ¿ya? Que están siendo utilizadas potencialmente por otras instrucciones. En particular, este WB de acá, ¿ya? Está siendo utilizado por la instrucción JQ. ¿Ya? Por lo tanto, el flashing tiene que ser hasta el momento en que se decide saltar. ¿Ya? No puedo hacer flashing de lo que viene después porque voy a pisar instrucciones que se están ejecutando. ¿Ya? Y más encima, esas etapas no han sido, entre comillas, contaminadas con las instrucciones que yo voy a ocupar. ¿Ya? O voy a insertar a continuación. ¿Ok? Entonces ese es el motivo. Aquí yo hago el flashing, borro todo, pero no de acá adelante, porque de nuevo ese momento todavía no ha pasado o está ocurriendo en ese momento. ¿Ok? Ya. Dudas hasta acá. No, falta una cosa antes de las dudas. ¿Cómo yo corrijo este problema? O sea, o cómo doy soporte para esto. Yo después de la Jump Unit agrego este Data Hazard Unit, que la Jump Unit lo único que verifica es el valor de Z. ¿Ya? Y si el valor de Z es 1, dice, mira, dependiendo de la instrucción, si es JEQ o JNE, ¿ya? Va a decidir si saltar o no saltar. ¿Ya? Y en base a eso, si dice, ok, tengo que saltar y esto es 1, la Control Hazard Unit va a mandar el flashing a este registro y este registro, ¿ya? Y fíjense la unidad de salto, ¿ya? Va a mandar, no, perdón, acá la unidad de data, no, perdón, acá, no, ¿dónde está? Un segundo, ya, esto parece que es algo que tengo que corregir, ya. Esto, perdón, esto también va para acá, al load PC, ¿ya? O sea, porque tiene que actualizar el program counter de acuerdo si se saltó o no. ¿Ya? Entonces, eso está implícito ahí. Cuando haya señales que no están con el cable conectado, pero están en rojo, significa que el cable sale de algún lado, puede ser de acá, por ejemplo, o puede ser de alguno de los registros de acá, o en este caso de acá, ¿ya? Para ser cargado el valor. Esto es todo para no tener una ensalada de cable, ¿ok? Blanca pregunta, entonces, ¿reemplazaría las 3 primeras etapas nomás en la primera línea de Flash? En el fondo, yo puedo verlo de dos maneras distintas. ¿Ya? Yo podría decir, esta instrucción add que está en X, voy a borrar esto. Esta instrucción move que está en ID, voy a borrar esto. O esta instrucción and que está en IF, voy a borrar esto.
¿ya? Uno podría verlo de esa manera porque si se fijan, esta es esa y esta es esta acá y esta es esta acá. ¿Ya? Entonces, si yo borro por instrucción la etapa en que se están ejecutando, está bien. ¿Ya? O yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Para esta instrucción borro estas tres. ¿Ya? Y es lo mismo, eso automáticamente me borra esto. Entonces, esta anotación con la línea es una especie de abuso de la anotación, ¿ya? Porque es redundante. Si yo hago esto, ¿ya? Borro esto y borro esto automáticamente, ¿ya? Pero lo importante es que las tres etapas previas a MEM sean borradas, que no haya nada ahí. Eso es lo esencial, ¿ok? Rosita pregunta, profe, ¿qué pasa con esas etapas que no se ejecutan y no se borran con Flash? Estas que están acá en el fondo, ¿ya? Es que esas van a ser utilizadas por otras instrucciones, ¿ya? De hecho, en particular, WB, ¿ya? En el, fíjate, estamos pensando en WB en el tiempo 6, ¿ya? Si yo hiciera acá el flashing, ¿ya? En el tiempo 5 voy a borrar, perdón, el tiempo 5, ya, perdón, nada que ver, el tiempo 4 voy a borrar lo que va a estar pasando acá, ¿ya? Y en el tiempo 4, ahí lo que está ocurriendo seguramente son instrucciones que están más arriba, que están ocupando estas etapas, ¿ya? Entonces tú no puedes hacer flashing de eso que está más adelante, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que después, como esto se va a borrar, va a haber, pensemos que esto que se borra es parecido a meter una burbuja y borrar los registros, ¿ya? O pensémoslo más análogo aún, esto es lo mismo que haber puesto los NOP, ¿ya? Pero los NOP solo cuando yo sé que voy a saltar, ¿ya? Que eso es algo que uno no puede hacer con certeza cuando en el compilador o en el ensamblador previo a ejecutar esto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando estas etapas finalmente se ejecuten asociadas a esta instrucción, lo que se va a ejecutar ahí es nada. Es lo mismo que se ejecutaría con un NOP, no se va a generar ningún problema. ¿Ok? Así que no, en realidad uno no tiene que preocuparse de esas etapas porque van a ejecutar nada análogo a un NOP y yo tampoco puedo hacerle flashing, ¿ya? Porque si lo hago me estoy echando, por ejemplo, el mem de esta y el write back de la que estaba acá, ¿ya? Y no es lo que yo quiero hacer, ¿ok? Blanca dice, pero ¿cómo entran las instrucciones a la que te lleva el jump? Dame un segundo. Acá yo tengo un load PC, ¿ya? Y el load PC, acuérdense que siempre está asociado con un valor que yo voy a cargar al program counter, que es este que viene de acá, y si sigo la línea bien, es este de acá. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo detecto que hay un salto con este Z, ¿ya? El parámetro, que este parámetro es el literal, va viajando para atrás y está esperando acá el program counter para ser cargado. ¿Ya? Y como la señal de cargar o no el program counter viene de acá, ¿ya? De haber decidido si se salta o no, se va a cargar con el valor correspondiente, que es el valor de la línea a la que me va a llevar el jump. ¿Ya? Entonces, eso funciona más o menos igual al computador básico sin pipeline. La diferencia es que yo lo estoy indicando acá en esta etapa mem, ¿ya? Con este valor del parámetro. ¿Ok? Ya, entonces esos son los hazards, hasta el hazard de control, ya que esos son los, de cierta manera, relevantes para la tarea o los relevantes que uno tiene control de posibilidad de solucionar en el computador básico, ¿ya? Existe otro tipo de hazard que son más complicados aún, que son los hazards estructurales, ¿ya? Que ocurren cuando dos etapas necesitan la misma unidad funcional, ¿ya? Por ejemplo, dos etapas necesitan la memoria o dos etapas distintas necesitan una ALU, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y ahí en general la solución, ya va a depender del caso, pero en general la solución es agregar más unidades funcionales nomás, ¿ya? Oye, mira, dos quieren ocupar la ALU al mismo tiempo, bueno, ya, métete otra ALU exclusiva para este otro tipo de instrucción, ¿ya? Uno tiende a hacer ese tipo de soluciones, ¿ya? Esa es como la solución genérica. Ahora, uno no va a poner una segunda memoria, ¿ya? No puede hacer eso, no tiene sentido desde el punto de vista costo y eficiencia, por lo tanto hay que buscar mejores soluciones. Entonces,
eso de las dos memorias cae de cajón acá en este ejemplo, perdón, lo chueco, en este ejemplo, en que yo tengo un computador von Neumann donde tengo una única memoria, ¿ya? Y como tengo una única memoria, lógicamente la etapa fetch y la etapa mem, ¿ya? Van a necesitar esa memoria, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre voy a tener un hazard estructural en un computador von Neumann, ¿ya? Que tuviese esta misma estructura de pipeline, porque dos instrucciones, siempre voy a tener dos unidades funcionales, dos etapas que van a ir, perdón, dos, lo repito, siempre voy a tener dos etapas que van a la misma unidad funcional, ¿ya? Entonces, una opción ya distinta de agregar una nueva memoria, que no es la idea, es agregar burbujas. ¿Ya? Yo agrego cuántas burbujas sean necesarias para desfasar esto. ¿Ya? Pero eso es medio complicado porque yo siempre voy a tener instrucciones con etapa IF y siempre voy a tener algunas con etapa MEM. ¿Ya? Entonces, eso es un problema. La gracia, bueno, otra solución es agregar unidades funcionales extras, que es lo que yo les comenté recién, pero en este caso no tiene ningún sentido agregar una segunda memoria. ¿Ya? Pero resulta que este caso particular es muy bonito, ¿ya? Perdonen lo ñoño con respecto a bonito, pero tiene una solución muy elegante, ¿ya? ¿Cómo se le ocurre que podríamos solucionar fácilmente este hazard, ¿ya? Y para pensar en eso, reflexionen sobre por qué en el computador básico no tenemos este hazard estructural, ¿ya? ¿Alguien me podría decir por qué este hazard estructural del acceso a memoria no lo tenemos en el computador básico? Ya, pues está acá porque es arquitectura Harvard, perfecto, y como dice Rosita, ya tengo, o Clemente o Pablo, que todos van al mismo punto, tengo memorias separadas, ¿ya? Y en este caso no tengo memorias separadas, por lo tanto la solución es tener memorias separadas, ¿ya? Yo no voy a transformar mi computador von Neumann en Harvard, ¿ya? Por lo tanto no me sirve esa solución de agregar una nueva memoria que sea de instrucciones y otra de datos, ¿ya? ¿Existe alguna manera, con la materia que hemos visto, de simular memorias de instrucciones y memorias de datos separadas? Ya, Rosetta ahí se puede hacer con una caché, exactamente. Ya, yo podría separar la memoria en dos, ¿de acuerdo? Pero eso tiene los mismos problemas que vimos con la memoria virtual, que tú a priori estás diciendo que los datos y las instrucciones pueden ocupar máximo esta cantidad, ¿ya? Entonces, es una solución, pero no es una solución óptima, ¿ya? Pero me voy a tomar lo que mencionó Rosita de una caché, ¿ya? Y yo podría meter una caché del tipo split, ¿ya? En que efectivamente tiene separado datos de memoria, ¿ok? Entonces de esa manera, ok, arbitrariamente estoy dando la mitad de la memoria para los datos, pero desde la memoria caché, que es más pequeña, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera, de forma transparente, yo le hago a creer a mi computador, ¿ya? O a mi pipeline, de que tengo memorias de datos e instrucciones separadas, ¿ok? Ahora, esta solución no es a prueba de bala, ¿ya? ¿Alguien me podría indicar cuándo falla? Recuerden que seguimos teniendo eso, ahí Tomás lo dice. Si ambos son mis, ¿ya? Si ambos generan un miss, ¿ya? Yo voy a ir al mismo tiempo a la memoria, ¿ya? Ahí no hay nada que hacer. Yo voy a tener este hazard y el controlador, como había mencionado, alguien mencionó el controlador por acá, me da la impresión. Ahí Tomás dice se puede tener un controlador de memoria, exacto. Ahí el controlador es el que se va a encargar de alguna manera, ¿ya? De dirimir cuál va primero y cuál va después. ¿Ya? Entonces va a serializar esto uno antes que el otro y me voy a demorar más, ¿ok? Además de lo harto que me voy a demorar con el MIS, me voy a demorar más con esto, ¿ok? Pero esa es una posible solución. Este tipo de hazard son complejos porque requieren soluciones ad hoc para cada uno de los tipos. Algunas más eficientes, otras menos eficientes, pero siempre va a ser de esa manera, ¿ok? Ya, entonces ahí terminamos con la parte de paralelismo a nivel de instrucción y yo voy a pausarlo, no, en realidad voy a poner stop
la compartición de pantalla y voy a cambiar de slides, ¿ya? Para ir a lo de paralelismo avanzado. Denme un segundo. Ya, y lo de paralelismo avanzado va a ser bastante rápido en realidad, porque son ideas que ya hemos dejado planteadas en esta unidad. ¿Okay? Ya, ahí deben estar viendo lo del paralelismo avanzado. Ya. Entonces, denme un segundo, ya, acá estamos. Entonces, esto del paralelismo que vimos en la unidad anterior, la que recién terminamos, del paralelismo a nivel de instrucción, ¿ya? Siempre nació de cómo podemos acelerar el computador, ¿ya? Cómo podemos ejecutar las cosas de manera más rápida, ¿ya? Vimos que aumentar la frecuencia del clock no es la única manera, ya es muy práctica, terminamos haciéndolo nosotros bajo ciertas restricciones, pero no es la única. ¿Ya? Hay otra que en realidad es la que más se ha explotado en el diseño de procesadores el último tiempo, que es la ejecución paralela de cosas. ¿Ya? Nosotros vimos uno de estos esquemas paralelos, ¿ya? Que es la paralelización de una instrucción en particular o de instrucciones en particular, pero de manera interna. ¿Ya? Subdividimos las instrucciones. ¿Ok? Entonces, en la práctica eso no es un paralelismo 100% real, porque no tengo dos instrucciones completándose simultáneamente. ¿Ok? Entonces, ese tipo de casos va a ser lo que nos vamos a centrar en esta unidad, que va a ser cortita. Entonces, en esta clase, quizá un cachito la próxima, vamos a revisar arquitecturas paralelas desde el punto de vista de instrucciones y de datos. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar múltiples instrucciones de manera simultánea, ¿ya? O en realidad vamos a estar procesando datos de múltiples fuentes de manera simultánea, ¿ya? Y acá esto no hay que tomarlo como una gran cosa, estoy diciendo procesar, no sé, dos números o dos pedazos de memoria de manera simultánea, cosa que uno no puede hacer con las arquitecturas que no son paralelas, ¿ya? Ahora, el problema de estas soluciones es que requieren hardware bastante más complejo. Ya, eso yo creo que está claro. Ya vimos el computador con pipeline que debíamos meter hardware. Quizá no era complejo en el sentido de que eran pura lógica combinacional, ¿ya? Pero había que hacer un diseño, preocuparse qué partes iban a ocurrir los hazards, etcétera, ¿ya? Pero la gracia de esto es que las mejoras son potencialmente mucho mayores que solo aumentar la frecuencia del clock, ¿ya? O dividir las instrucciones en varias etapas. ¿Ya? O sea, el paralelismo, cuando uno lo anida con varias soluciones extra, puede ser extremadamente potente, ¿ya? De hecho, si uno hace una revisión hacia atrás de la frecuencia del clock de los procesadores Intel, ¿ya? Uno puede notar que más o menos en el Pentium 4, y eso debe haber sido, déjenme pensar, unos 15 años atrás, puedo estar equivocado, pero asumo unos 15 años atrás, quizá un poco más, ya estábamos llegando a los 3, 4, casi 5 GHz, ¿ya? Que es más o menos lo mismo que tenemos ahora, ¿ya? De hecho, un procesador de un laptop en estado de bajo consumo genera, o sea, corre a 1 GHz incluso, un 1.7 GHz, una cosa así. Pero tienen esto del turbo boost y otras frecuencias que me permiten llegar más arriba, ¿ya? Pero en general, en los computadores de escritorio uno nunca llega más allá de 4 y tanto, 5 GHz cuando mucho, ¿ya? Entonces, la frecuencia del clock o la velocidad bruta de este no ha aumentado en los últimos 15 años. Pero si uno compara un computador de 15 años atrás, una CPU, con uno de ahora, son por lo menos un orden o dos, quizá dos órdenes de magnitud más rápido. Ya no sé si dos órdenes, pero un orden de magnitud más rápido de todas maneras. ¿Ok? Entonces, hay algo en esta ejecución paralela que nos permite tener mejoras notables. ¿Ok? Y para estudiar este tipo de situaciones o soluciones de paralelismo, ¿ya? Una herramienta muy útil es la taxonomía de Flynn, ya que el señor Flynn en algún momento decidió dividir, hacer una taxonomía de los distintos tipos de paralelismo que uno podría tener.
¿ya? Y para eso él muy inteligentemente dividió los paralelismos desde el punto de vista de los datos, ¿ya? En este eje vertical y en este eje horizontal hizo el paralelismo desde el punto de vista de las instrucciones, que es lo que yo les mencioné, muchas instrucciones simultáneamente, muchos datos simultáneamente, ¿ya? Y al cruzar estas dos dimensiones en que yo tengo una instrucción o múltiples instrucciones o un dato, múltiples datos, acá a veces en vez de, no, perdón, acá en vez de instrucción a veces se ocupa programa, ¿ya? Pero la analogía es lo mismo. Yo estoy ejecutando múltiples programas o múltiples instrucciones simultáneamente. ¿Ok? Entonces yo al cruzar esto de una o múltiples instrucciones o uno o múltiples datos, tengo los 4 tipos de paralelismo existentes. El SIST, que es Single Instruction, Single Data, ¿ya? Que si bien alguien podría decir, ahí no hay paralelismo, porque estoy ejecutando una instrucción y un dato, ¿ya? Pero recordemos que es lo mismo que veníamos haciendo con el pipeline, ¿ya? O sea, el SIST en particular es muy parecido al paralelismo a nivel de instrucción, o mejor dicho, el paralelismo a nivel de instrucción es un ejemplo de SIST, ¿ya? Que yo tengo, no estoy paralelizando las instrucciones, no estoy generando simultáneamente dos instrucciones o más, ¿ya? Ni tampoco estoy procesando simultáneamente dos datos o más, sino que de alguna manera me encargo de paralizar al menos parcialmente las instrucciones, y eso es el SIST, ¿ok? Está el SIMD, ¿ya? Que también vamos a ver esta clase o la que viene después, que es una misma instrucción que yo ejecuto para más de una fuente de datos. Ya que el ejemplo clásico son las instrucciones vectoriales que vienen en la CPU, que me permiten, por ejemplo, en un registro de 64 bits, sumar, teniendo registros de 64 bits, yo puedo sumar simultáneamente números, 4 floats de 16 bits. ¿Ya? Entonces, fijan, estoy ocupando una única instrucción, la suma, pero múltiples datos. 4 números de 16 bits en un registro de 64. Por ejemplo, hay ejemplos más complejos que eso. ¿Ya? El Multiple Instruction Single Data no lo vamos a ver acá. Es más bien un tema académico, pero se centra en aplicar distintas instrucciones a los mismos datos. ¿Ya? ¿Por qué querría uno hacer eso? Bueno, es un mismo dato que requiere ser analizado de múltiples maneras. ¿Ya? Eso no lo vemos en el curso, no tiene mayor utilidad, pero es parte de esta taxonomía. ¿Ya? Y finalmente el esquema MIMD, ya el paralelismo MIMD, que es el más burdo, por decirlo de alguna manera, que es Multiple Instruction, Multiple Data. ¿Ya? O sea, múltiples de todo, y yo tengo hardware para tirar para arriba, datos para tirar para arriba, etc. ¿Ya? Y bueno, estos 4 son los que presenta esta taxonomía. Como les mencioné, nosotros nos vamos a centrar en estos 3. Ya hemos avanzado bastante en este. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando hoy día en ese y seguramente para la próxima clase van a quedar estos 2. ¿Ok? Ya. Vayan interrumpiéndome si tienen dudas, lo pueden ir haciendo por el chat, etcétera. No hay ningún problema. El paralelismo SIST, entonces, como le había mencionado, es una especie de generalización del paralelismo a nivel de instrucción. ¿Ya? O sea, nosotros partimos con un computador con pipeline, con este paralelismo a nivel de instrucción, y nos hacemos de una simple pregunta, una simple idea. ¿Ya? ¿Qué pasa si agregamos una unidad de ejecución secundaria? ¿Ya? Y así permitimos que se ejecute más de una instrucción al mismo tiempo en esa etapa en particular. ¿Ya? Es algo que uno podría preguntarse, es un caso que nosotros hemos ido discutiendo, recorriendo, analizando con distintos niveles de profundidad y en distintas materias a lo largo del curso. En algún momento les mencioné, oigan, pongamos, cuando estábamos construyendo distintos computadores, les dije, bueno, pongamos acá una FPU. ¿Ya? Es una idea que hemos seguido dando vuelta en una tarea, incluso tuvieron que trabajar con una FPU como dispositivo de input-output. ¿Ya? Entonces es algo que hemos discutido. Entonces acá vamos a analizar desde el punto de vista de este paralelismo del pipeline, ¿ya? ¿Qué pasa si agrego una unidad de procesamiento de números de puntos flotante al pipeline? ¿Qué ventajas me podría dar? ¿Ya?
Y para eso vamos a ocupar esta arquitectura del computador con pipeline que está levemente simplificada, de nuevo para no tener una ensalada de cables, ¿ya? Pero esencialmente, ¿qué hice? Acá cambié el registro A y el B por un register file, ¿ya? Y metí los MUX ahí, etcétera, ¿ya? Es un banco de registros, un archivo de registros, donde están metidos todos los registros necesarios, etcétera, ¿ya? De hecho, en los computadores efectivamente uno tiene un register bank o register file, ¿ya? En que el computador dinámicamente va renombrando los registros. Yo les mencioné en algún momento en clase que de verdad no existe un registro A y B, C, D, X, todo ese tipo de cosas, sino que esos son como abstracciones para el assembly. El computador internamente decide qué registros ocupar para qué instrucción. ¿Ya? Entonces, potencialmente yo podría tener dos instrucciones ocupando el registro AX y no se van a pisar porque están ocupando internamente distintos registros. ¿Ok? Entonces, bueno, acá esta arquitectura o esta microarquitectura, en realidad este diagrama es netamente una simplificación en cuanto a diagramas, no de las funcionalidades. ¿Ok? Ya, entonces yo tengo esto que es lo mismo de antes y podría, como les mencioné, agregar un registro o un archivo o un banco de registros del tipo float, ¿ya? Y además agregar esta FPU. Acuérdense que estas dos cosas van de la mano, ¿ok? Entonces se fijan, de esta manera, ¿ya? La etapa ID y la etapa EX, ¿ya? Pueden procesar dos instrucciones de manera simultánea real, siempre y cuando una de las instrucciones trabaje con números enteros y la otra trabaje con números de puntos flotantes. ¿Ya? Entonces, uno podría generar ahí un paralelismo mayor, ¿ya? No total, ¿ok? Porque acá yo, de la misma manera, solo puedo procesar una instrucción simultáneamente, ¿ya? Acá puedo dos bajo ciertas condiciones, acá puedo dos bajo ciertas condiciones, pero acá una y una, ¿ya? Entonces, no es un paralelismo completo o real, ¿ok? Entonces, asumamos también que yo esta etapa EX para el float, o sea, esto de acá, ¿ya? No toma un ciclo, sino que toma 3 ciclos, ¿ya? Porque las instrucciones de float son más lentas, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, yo voy a tomar estos tres, fx1, fx2 y fx3, ¿ya? Divido en 3 subetapas esta ejecución, ¿ya? Es como si hubiera abierto esta FPU y la dividí en 3 partecitas pequeñas de la FPU, ¿ya? Donde cada una tiene su etapa, ¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo separar, ¿ok? La ejecución de esto. ¿Ya? Y tengo este mismo diagrama del pipeline, ¿ya? O más que diagrama, este esquema, ¿ya? En que me doy cuenta que debo separar esto porque el IF no puedo ocuparlo con dos instrucciones al mismo tiempo, X está con ID, y mem no tiene problema con este, y acá no hay problema porque no se ha ejecutado, etc. ¿Ya? Entonces yo acá efectivamente, ¿ya? Podría estar ejecutando cosas de manera más o menos simultánea. Ya, más o menos porque resulta que estas cosas no están comenzando al mismo tiempo. ¿Ya? Em, Analicemos entonces un poco cómo podría yo arreglar eso, porque si bien, voy a retroceder un poco, acá les estoy dando la ilusión de que yo efectivamente estoy ejecutando dos instrucciones de manera simultánea en la etapa EX, ¿ya? Em, no lo estoy logrando en la práctica, ¿ya? A mí me gustaría que estas dos estuvieran ejecutándose al mismo tiempo. No lo estoy logrando en la práctica porque IF está desfasado en 1, ¿ya? Por lo tanto, hasta el momento, esto de agregar la unidad funcional o unidad de ejecución extra no me está dando mayor ventaja, más allá de que ahora puedo procesar números de puntos flotantes. ¿Ok? Yadrina dice, y si el float va primero, podría ser, ahí podría ser que se crucen las cosas, es una solución, pero el problema de eso es que es una solución muy particular para este tipo de casos, ¿ya?
que está bien para lo que estamos analizando, pero si yo quisiera hacer esto más genérico, agregar más unidades de float o más de otro tipo de unidades, a mí me gustaría tener una metodología más general, más genérica para solucionar esto. Y por ahí vamos a apuntar, ¿ya? Pero de nuevo, en este caso en particular, si yo hubiera puesto la ejecución del float antes, se hubiera solucionado el problema o hubiera tenido un mayor paralelismo, ¿ya? Analicemos entonces ahora las etapas EX y WB, ¿ya? Si uno se da cuenta de esto, o sea, más que si uno se da cuenta, si uno analiza esto, uno se da cuenta que tanto X como W son independientes, ¿ya? Estamos claros que X es independiente, perdón, X acá, ¿no? Es independiente porque se ocupa FPU y ALU, ¿ya? Ahora, WB es independiente o no? Acá yo estoy diciendo que son independientes. ¿Por qué son independientes? Y tiene que ver con esto de acá. Esto es ID, esto es WB. ¿A alguien se le ocurre por qué podría ser verdad que WB en ambas instrucciones son independientes? Diego dice por los registros entre etapas. No, no es exactamente por eso. ¿Ya? Tiene que ver con los registros, pero no es por los registros entre etapas. ¿Ya? Una instrucción del punto de vista de la float, ¿ya? Y una instrucción de enteros, ¿ocupan los mismos registros o no? Y la respuesta es no, no ocupan los mismos registros, ¿ya? Por lo tanto, al ocupar registros distintos, yo acá necesito MUX distintos, ¿ya? Obligatoriamente, porque uno va a ser para los resultados del tipo float y otro va a ser para los resultados del tipo int, ¿ya? Por lo tanto, al tener registros distintos que están acá, yo obligatoriamente tengo etapa W de independiente, ya que tengo que redirigir las cosas ya sea a un registro o a otro registro. Por lo tanto, podría redirigir, y no se cruzan, por lo tanto, podría redirigir simultáneamente instrucciones de float a registros de float e instrucciones de int a registros de int. ¿Ya? Pero acá viene la lógica pregunta. Si tengo registros independientes para float e int, y por consiguiente WB es independiente para ambos, ¿por qué ID no es independiente? ¿Alguien me podría decir por qué ID no es independiente si tiene registros independientes y WB es independiente? Y esta es la reflexión esencial de esta parte. Súper bien, Yadrina. Dice, tengo solo una unidad de control. ¿Ya? Y acá está el problema. Tengo una sola unidad de control. ¿Ya? Yo puedo hacer toda la magia que quiera. Ya podría mover las unidades, pero siempre voy a caer en el problema de que al tener una unidad de control, ya, yo voy a estar decodificando solo una instrucción simultáneamente. ¿Okay? Y eso es algo que nos gustaría arreglar. Y la solución no es agregar otra unidad de control, ya, sino mejorar la unidad de control. ¿Okay? Ya, antes de pasar a eso, me gustaría ver si todos tienen más o menos claro esto que estoy discutiendo. ¿Ya? El flujo fue, agregamos una unidad de ejecución nueva, ¿ya? Vimos que mediante eso podíamos paralelizar las ejecuciones, ¿ya? Pero luego vimos que había un desfase, que por otro ser, teníamos un desfase obligatorio por el fetch y por cómo funciona el pipeline, en que nos separaba estas dos instrucciones, o estas dos etapas que debiesen ser paralelas, entonces no ganábamos nada. Luego analizamos que, ok, X es independiente, ¿ya? Entre esto y esto. WD también es independiente, pero no podíamos aprovechar eso porque la unidad de control, ¿ya? Solo procesa una instrucción por instancia, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a mejorar eso? Y aquí la solución puede parecer media sacado de la manga, pero bueno, porque para solucionarlo de verdad requeriríamos un curso que durase el triple, ¿ya? Em, pero lo que voy a hacer es que aquí no lo tengo, acá.
mi unidad de control, aquí voy a borrar esto y voy a retroceder una para que se den cuenta. Mi unidad de control de acá pasa ahora a tener soporte para procesar 2 instrucciones simultáneamente. ¿Ya? Y mi memoria de datos, en vez de tirarme una instrucción, perdón, de instrucciones, en vez de tirarme una instrucción para afuera, me tira 2 instrucciones para afuera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué mi program counter no requiere tener 2 salidas? Porque, como muy bien dice Diego, tira program counter más 1. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a tener program counter, aquí tengo program counter más 1, o viceversa, da lo mismo. ¿Ya? Y la unidad de control nueva va a ser capaz de procesar 2 simultáneamente, que es internamente duplicar las unidades que tenga para procesar esto. ¿Ya? Se hace paralelismo más o menos burdo. ¿Ok? Y de esa manera yo de forma simultánea puedo estar decodificando instrucciones, ¿ya? Y al decodificar de manera simultánea, al hacer fetch de manera simultánea y luego decodificar de manera simultánea, ¿ya? Yo puedo luego ejecutar de manera simultánea. Y después, bueno, lo que se separen las instrucciones del pipeline va a pasar lo mismo. ¿Ok? Blanca pregunta, pero eso solo pasaría esto cuando una instrucción de float y otra de int, ¿o no? Exactamente, y eso es lo que vamos a generalizar en la siguiente slide. Así que súper bien la pregunta, Blanca. ¿Ya? Entonces, lo que logramos acá fue una vuelta media larga, pero es todo para ir motivando el caso paso a paso. ¿Ya? Nos dimos cuenta que si agregamos unidad de ejecución extra, esto no nos da ni registros extra, esto no nos da el paralelismo inmediatamente. ¿Ya? Que para poder utilizarlo necesitamos que la etapa fetch y la decode sean simultáneas, ¿ya? Que me permitan procesar más de una instrucción simultáneamente. ¿Ok? A los procesadores que son capaces de hacer eso, de hacer fetch y decode de más de una instrucción simultáneamente, se le conoce como procesadores multiple issues. ¿Ya? Un procesador multiple issue es que puede ejecutar puede hacer fetch y decode de múltiples instrucciones al mismo tiempo. Esto no es lo mismo que paralelismo real. ¿Ya? Y un procesador que puede hacer 2 instrucciones simultáneamente se llama two issue, si procesa 4, 4 issue, etc. ¿Ya? Y así sucesivamente. Hay procesadores ahora de 8 issue o 8 wide, que se le conoce también, que pueden procesar o hacer fetch y decode de 4 instrucciones simultáneamente. No es paralelismo real, ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, extendiendo lo que había o solucionando la situación que propuso Blanca o que indicó Blanca en el chat, ¿ya? Yo podría, en vez de haber puesto, aquí voy a retroceder un poco más, otra FPU, podría haber puesto otra ALU, o más ALU para abajo, o más FPU, lo que yo quisiera, ¿ya? Entonces, ahí, ¿ya? Yo puedo cambiar este esquema, ¿ya? O cambiar el diagrama. Yo podría decir, mira, yo tengo unidad de fetch que es for issue, ¿ya? El decode también es for issue, ¿ya? Y para poder hacer uso de ese for issue, yo ahora tengo 4 ALUs, ¿ya? Y luego tengo una etapa mem, ¿ya? Que acá le estoy poniendo que es for issue, ¿ya? Y eso es complicado, ¿ya? Eso no es para nada fácil, ahí se requiere, aquí me estoy sacando los pillos poniéndolo así, pero es bien complicado tener una etapa mem que sea for issue, ¿ya? Uno puede hacerlo, mejor dicho, uno puede lograrlo si uno es cuidadoso con los programas. Esto es algo que vamos a discutir la próxima clase cuando veamos un poco de GPU, ¿ya? Pero en la práctica esto no pasa, por lo tanto acá siempre hay un problema de tiempo. Pero luego write back sí puede ser for issue, eso no es mayor problema. ¿Ok? Así que esto tómenlo con una taza gigantesca de sal, ¿ya? Pero todo esto para acá efectivamente puede ser for issue o simultáneo, ¿ya? Entonces, ¿está más o menos claro el cómo llegamos a esto? Es el objetivo hasta ahora de esta clase, el cómo llegar hasta esta arquitectura, ya multiple issue, en que yo, gracias a que puedo procesar simultáneamente, o perdón, hacer fetch y decode simultáneamente de más de una instrucción,
tiene sentido agregar más de una unidad de ejecución, ¿ya? Pero luego eso requiere hardware especializado acá y acá, ¿ya? Que no es trivial, no es llegar y multiplicar, sino que, o poner más, a eso me refiero, sino que tengo que tener hardware especializado, ¿ok? Ahora, continuando con esto de los procesadores multiple issue, ¿ya? Em, para decidir qué instrucción tiro, ¿ya? Para ejecutar de manera simultánea, porque no todas las voy a ejecutar de manera simultánea, ¿ya? No todos tiene sentido hacerlo de manera simultánea, por eso esto no es un paralelismo completamente real, ¿ya? Yo voy a necesitar técnicas que me permitan manejar esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a, tengo dependencias del tipo pipeline, ya en que un resultado va a estar después del otro, o tengo más instrucciones que unidades de ejecución. Por ejemplo, tengo un procesador for issue, pero tengo 2 ALU y 2 FPU, pero las 4 instrucciones que vienen son con ALU, entonces no puedo tirarlas a las 4 al mismo tiempo, ¿ya? Porque me voy a demorar, etcétera. Por lo tanto, yo requiero hardware más complejo aún para manejar estos procesadores multiple issue, ¿ya? O sea, esto tan bonito del diagrama es una simplificación absoluta, ¿ya? Y para solucionar esto tenemos las técnicas estáticas, ¿ya? Que se conoce, la más conocida es la arquitectura superescalar, ¿ya? Y perdón, olvídense, las técnicas dinámicas, ¿ya? Que la más conocida es la arquitectura superescalar, que es basada en hardware, ¿ya? Y las técnicas estáticas, ¿ya? Que tienen que ver con software, ¿ya? Y la pregunta 4 de la tarea tiene que ver con las técnicas estáticas, ¿ya? Entonces, las estáticas dependen del compilador para agrupar instrucciones paralelizables, ¿ya? Esto es bastante parecido en concepto a lo que vimos de los NOP. El compilador o el ensamblador analiza las instrucciones y decide dónde poner un NOP, ¿ya? Acá el assembler o el compilador analiza las instrucciones con análisis sumamente complejo y sofisticado para decidir qué instrucciones son paralelizables o no, ¿ya? Por otro lado, las técnicas dinámicas, ¿ya? Permiten a la CPU en tiempo de ejecución decidir qué instrucciones se va a paralelizar, ¿ya? Y las va despachando a las unidades de ejecución distintas, ¿ok? Esto es mucho más complejo, ¿ya? De hecho es tan complejo que lo vamos a ver como por encimita, porque no, el curso escapa absolutamente en tiempo y en profundidad para verlo, ¿ok? Entonces, como les mencioné, la arquitectura superescalar, ¿ya? Es la que acá lo voy a, Benjamín ahí justo pregunta de los superescalar, lo voy a ver acá sobre esa arquitectura, ¿ya? La arquitectura superescalar es un esquema o una técnica dinámica que me permite manejar múltiples instrucciones simultáneamente, ¿ya? Para que no haya problemas de consistencia, por ejemplo, ¿ya? ¿Y en qué se basa? Se basa en tener antes de cada unidad de ejecución algo que se llama una reservation unit, ¿ya? Y estas reservation units, ¿qué es lo que hacen? Analizan, cada una sabe, de acuerdo a la instrucción que le tocó, cuáles son los parámetros que necesita, ¿ya? ¿Qué cosas son las que necesita? Y esta reservation unit ya se encarga de aguantar la instrucción hasta que tenga todos los parámetros o todos los prerequisitos cumplidos, ¿ya? Entonces, una vez que los tiene todos, manda esto a la ALU. Como ya tiene todos, podemos estar claros de que se va a ejecutar bien, ¿ya? Y luego, una vez que terminan estas, que van a ir terminando de manera independiente, ¿ya? Porque cada una de estas puede demorarse distinto, voy a tener una commit unit que se va a encargar de reordenar correctamente las cosas para tener los resultados adecuados, ¿ya? Entonces acá, en la reservation unit, nos estamos asegurando de que cada instrucción tenga los datos adecuados, ¿ya? Y en la commit unit nos estamos asegurando que el resultado del programa de esta ejecución paralela sea el adecuado, ¿ok? O sea, si esta instrucción está en el tiempo t, está supuestamente en no, perdón, no voy a ocupar tiempo, voy a ocupar... esta es la del program counter, esta es program counter más 1 y así sucesivamente. Puede ser que esta termine antes, ¿ya? Pero si yo dejo pasar esa antes,
puede ser que tenga algún problema grande, ¿ya? Porque el programa estaba esperando que esta terminase antes, ¿ya? Por lo tanto, ahí tengo que asegurarme de solucionar estos problemas, ¿ya? Esta reservation unit, por ejemplo, también podrían guardar instrucciones en una cola y decir, mira, esta no puedo ejecutarla todavía porque requiero otros prerequisitos, por lo tanto voy a recibir otra instrucción que me mande esto, ¿ya? Y ahí voy a ejecutarlo también. Entonces es hardware bastante complejo el que yo requiero para hacer esto, ¿ok? Entonces esta es la arquitectura superescalar, que de nuevo, como es bien complejo, lo vamos a ver hasta acá, ¿ya? Pero lo importante es que tengan claro el concepto de que para asegurar la consistencia, yo necesito por un lado unidades de reserva, ¿ya? Que me permiten asegurar que voy a cumplir los prerequisitos para cada una de las instrucciones de manera independiente, y luego una unidad de commit que se encarga de reordenar, ¿ya? Las cosas, ¿ok? Para tener el resultado correcto. Hay otro tipo de técnicas más avanzadas que ocurren por aquí y por acá, en realidad, que son técnicas que se llaman de code motion, ¿ya? O por otro lado se les llama out of order execution, ¿ya? En que el procesador está preparado para tomar un choclón de instrucciones, reordenarlas, ejecutarlas en un orden distinto, ¿ya? Y después ordenarlas de manera adecuada, ¿ok? Es algo parecido a esto, pero no es igual, ¿ya? Porque aquí el procesador es el que está reordenando las instrucciones. ¿Ok? Lo que está pasando acá es que por las reservas de parámetros puede ser que una termine antes de la otra y acá yo tengo que reordenar, ¿ya? Pero acá el procesador ejecuta en el orden que quiere las cosas, ¿ya? Y después se encarga de tener los resultados adecuados, ¿ya? Eso es más complicado aún, ¿ya? Y es una técnica que Intel ha ido eh, haciéndose maestro durante los últimos 15 años. ¿Ya? Y era en su momento la gran diferencia que tenía un procesador Intel con un procesador ARM, ¿ya? Sacando la diferencia de CISC y RISC, ¿ya? En la práctica esto ya no es tanto, ¿ya? ARM ha ido subiendo bastante su rendimiento y en la actualidad puede hacerle la pelea a Intel en arquitecturas bien particulares. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que Apple sacó nuevos MacBooks, etcétera, con procesadores ARM, que son mejores que los Intel para los Mac, pero eso no significa que sea un mejor procesador necesariamente, ¿ya? Porque la comparación no es justa, estamos hablando de arquitecturas particulares para un tipo de procesador, ¿ya? Así que, pero esto del out of order execution es algo sumamente potente, pero sumamente complejo, ¿ya? Y para terminar la clase de hoy, vamos a ver una de las técnicas estáticas más utilizadas, ¿ya? Esta es de las estáticas, que se llama VLIW, que es lo que yo les pregunto en la tarea, que se conoce como Very Large Instruction Word, ¿ya? Y para eso yo necesito un procesador que sea capaz de procesar VLIW, ¿ya? Que es esencialmente un procesador multiple issue. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? En la técnica, este tipo de técnica estática, en la VLW, el compilador o el assembler genera un paquete, un bundle, ¿ya? De instrucciones que pueden ejecutarse en paralelo. ¿Ya? O sea, el ensamblador o el compilador analiza el código que puede hacerlo, ¿ya? Puede tener algoritmos sofisticadísimos de machine learning, análisis estadístico, etcétera, ¿ya? Para tomar la decisión de qué instrucciones se puede o no paralelizar, ¿ya? Y la gracia es que ese bundle de instrucciones se envía al procesador como una instrucción muy larga, ¿ya? No se envía como 4 instrucciones distintas, sino o como 8, ¿ya? Sino como una instrucción muy larga, ¿ya? Y como es un procesador, tiene que ser un procesador que soporta VLIW, la CPU va a tomar esta palabra muy grande, la va a ordenar reordenar, perdón, las instrucciones y las va a tirar en paralelo a las unidades de ejecución distintas, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? Que el bundle viene formateado para que lo único que tenga que hacer la CPU es tomar las instrucciones de la ubicación que corresponden y mandarlos a las unidades adecuadas,
¿ya? Por lo tanto, aquí no tiene que tener mucha, o sea, tiene que tener inteligencia la CPU, o no sé si llamarlo inteligencia, pero todo el análisis profundo lo tiene que hacer el compilador o el ensamblador, ¿ya? ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Ya? Si yo en una secuencia de instrucciones sin BLIW tengo esto, ¿ya? Instrucción de la 0 a la 8, en que tengo primero la 1, después la 2, 3, 4 hasta la 9, ¿ya? En un esquema BLIW en que yo puedo enviar 4 instrucciones al mismo tiempo, ¿ya? Podría tener lo siguiente, podría decir que mi dirección, acuérdense, este es el resultado del compilador, ¿ya? Por eso acá yo pongo, o del ensamblador, por eso yo acá pongo dirección. Esto no es el código que ustedes están ejecutando, es como se ve esto en la memoria, ¿ya? Entonces yo podría tener, o sea, perdón, no es el código programado, es el código cuando se va a ejecutar, perdonen la confusión, ¿ya? No es el archivo texto. Entonces yo podría tener en la dirección 0 de memoria un bundle que tiene la instrucción 1, la 6, la 7 y un NOP, ¿ya? ¿Y por qué pongo un NOP ahí? Pucha, porque podría ser que ninguna de las otras instrucciones me satisface los criterios, los prerequisitos, por lo tanto no puedo poner otra ahí que se ejecute en paralelo, pongo un NOP, que el NOP no me genera problema, ¿ya? Entonces en ese primer bundle voy a ejecutar la 1, la 6 y la 7 de manera simultánea, porque el compilador o el ensamblador se dio cuenta que podían ejecutarse de manera simultánea, ¿ya? Esto es un poco parecido al Code Motion o el Out of Order Execution, pero de manera estática, lo hace el compilador, ¿ok? Uno podría ver también que en la dirección 1 tengo NOP, NOP, instrucción 3 y 4, ¿ya? Luego en la 2 NOP, instrucción 2, NOP, NOP, y así sucesivamente, ¿ya? Y ahí, como indica Benjamín, esas 4 instrucciones yo las voy a ejecutar 100% en paralelo. Ahora, ese 100% paralelo, pongámoslo entre comillas, porque va a depender de la CPU, ¿ya? Podría ser que hace ciertas cosas en paralelo y otras no, ¿ya? Pero potencialmente podría ejecutar esas 4 en paralelo. Va a depender de cuántas unidades funcionales tenga, etcétera, ¿ya? Porque recuerden, y aquí es importante para no confundirse, ¿ya? Hasta acá, el SIST puede ocupar ya sea técnicas dinámicas o estáticas para hacer el dispatching de las instrucciones, ¿ya? Hasta acá esto puede ser superescalar, ¿ya? O puede ser, esto es una S, o puede ser BLIW, ¿ya? Entonces va a depender de cuántas unidades tenga, si esto es verdad que es for issue, etcétera, ¿ya? Entonces, una técnica dinámica para manejar SIST es superescalar. Una técnica estática, perdón, para manejar SIST es BLIW. ¿Ya? Entonces, de nuevo, va a depender de la CPU. Acá lo único que está diciendo el BLIW es que le deja la pega casi lista al procesador para que él haga el resto de acuerdo a sus facultades. ¿Ok? Idealmente 100% paralelo, pero no se puede asegurar. ¿Ok? Ya, y con eso terminamos con SIST. ¿Ya? No, veamos esta que queda justo un minuto. Entonces, SIST tiene problemas de complejidad. ¿Ya? Esto debería estar súper claro de todo lo que hemos discutido. Necesito hardware súper especializado o técnicas estáticas, compiladores muy complejos. ¿Ya? Les encargo la pega de hacer eso, es complicadísimo. ¿Ya? Entonces, para manejar un buen rendimiento, para entregar un buen rendimiento, tengo que manejar muchas posibles soluciones y eso aumenta la complejidad. Eso implica, lógicamente, aumento de costo y uso de energía, ¿ya? Y aquí yo podría pensar en una solución basada en otro tipo de procesamiento paralelo, ¿ya? Que tenga procesadores más simples, ¿ya? Que es lo que vamos a ver la próxima clase, que va a ser el SIMD, ¿ya? Y también, perdón, primero vamos a ver el MIMD, ¿ya? Y después vamos a ver el SIMD. Eso va a quedar para la próxima clase, ¿ya? Y hay una pregunta, Tomás, que dice, además, si tengo una CPU de este estilo, ¿dónde corro el compilador? A ver, el compilador es una pieza de software tal cual como cualquier otra. Tú no necesitas un procesador de este tipo para ejecutar un compilador de este tipo. ¿Ya? Recuerda que el compilador lo que va a hacer es tomar texto y generarte un archivo ejecutable. Y eso no requiere tener un procesador especial. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el código ejecutable generado por el compilador, ¿ya? Ese sí es exclusivo
para este tipo de procesadores. ¿Ya? Entonces, el compilador se puede ejecutar en cualquier lado. ¿Ya? De hecho, piensen que el primer compilador está ejecutándose con tarjetas de programación, o sea, tarjetas perforables, ¿ya? Pero que estaba leyendo código escrito en archivo de texto, ¿ya? Entonces, cómo se ejecuta el compilador no tiene nada que ver con la CPU donde se va a ejecutar el código generado por ese compilador, ¿ya? El compilador es un programa tal cual como cualquier otro, ¿ok? Así que no crean que solo puede correr un compilador. Las técnicas que ocupa internamente el compilador para él mismo son distintas a lo que él genera. ¿Ok? Rodrigo pregunta, ¿los data hazard que vimos solo fueron del tipo read after write o no? Sí, sí, a ver, déjame pensar. Read after write, porque en los registros y también en memoria, sí, 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 salvo que esté equivocado, son solo read after write. Estoy pensando si hay... Claro, porque no hay ni uno de ocupar dos datos de manera simultánea, no, son todo read after write. Uno podría tener más, pero eso implicaría cambiar la microarquitectura, ¿ya? Pero en este caso solo fueron read after write, ¿ya? Ahora, eso es algo que no lo menciono explícitamente para no complicar más, porque hay más, o sea, dentro de los de datos hay más tipos de hazard y todo, pero sí, efectivamente es read after write, ¿ya? Ya, eso por la clase de hoy. Alcanzamos justo. Recuerden que la materia para la tarea se cierra hasta acá. ¿Ya? O sea, tienen más tiempo aún para terminar la tarea. ¿Ya? Eso no significa que la materia del curso termine. ¿Ya? Que la vamos a continuar, son cosas súper relevantes, vamos a continuarla la próxima clase, ¿ya? Solo que no entran en la tarea. Eso, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Profe, Dime, Diego. haciendo un símil como a memoria virtual, ahora uno podría tener, por ejemplo, varios programas corriendo y que cada uno creyera que tiene, no sé, pues, los 4 issues para sí, pero tener una unidad que lo esté dedicando a diferentes procesadores o algo así. Es una buena pregunta, pero no pasa exactamente eso porque estamos hablando a niveles de abstracción distintos. Un programa en sí no es aware de cuántos threads se le están... O sea, sí, podría... A ver, ya, voy a tratar de ser lo más riguroso posible. El programa no necesariamente tiene control de cuántos y cuáles threads de él se están ejecutando, o si se están ejecutando threads o no, o mejor dicho, más que un programa, una instrucción. ¿Ya? Por lo tanto, si bien tú puedes tener la ilusión de múltiples memorias, esta ilusión de múltiples CPU, tú no la tienes porque tú no controlas eso. ¿Ya? El dispatching es responsabilidad del sistema operativo de la CPU. ¿Ya? No así el uso de memoria. El uso de memoria es responsabilidad del computador. El computador decide qué direcciones de memoria ocupar, pero como que no decide cómo y qué instrucciones ejecutar, porque tiene un flujo fijo de cierta manera. ¿Ya? Entonces, no lo ve de esa manera porque tiene niveles de abstracción distintos. Ahora, de hecho, piensa en lo siguiente, tú puedes crear múltiples threads infinitos y tener un procesador que tiene un solo núcleo, ¿ya? Claro. Entonces, tu computador, tu programa está pensando que se está ejecutando simultáneamente cuando en realidad no, ¿ya? Pero eso es un nivel de abstracción distinto, porque ahí yo estoy hablando de threads y de semáforos para sincronizar los threads o monitores, cosas así, ¿ya? Pero a nivel de CPU, eso no es algo que el computador, o sea, el programa tenga control, por lo tanto, el programa puede engañarse tanto como quiera, eh, Claro. pero tampoco llega a tener ese nivel de engaño, porque es un nivel de abstracción distinto. Puede tener el nivel de engaño los threads, pero de lo de multiple issue no tiene ese nivel de engaño. No llega, está más abajo de la abstracción. Es como el controlador de la caché, ¿ya? Que el programa no tiene idea del controlador de la caché, pero igual está funcionando. Ya, gracias. De nada. ¿Más dudas o comentarios? Tengo una pregunta con las reservation stations. Ajá. ¿Puede pasar que se traben
como que llegue ¿cómo se manejaría ese caso que lleguen, no sé, 4 instrucciones en este ejemplo, Ujú. que como que cada una necesita un dato que debiese terminar de procesar la otra? Ya, deadlock, sí. Ujú. Va a depender de cuán buena es la CPU, ¿ya? Así, desde el punto de vista de un problema genérico, claro, podría pasar, de todas maneras, ¿ya? Pero ahí lo que en la práctica se podría hacer es dejar pasar una antes que otra o comunicación entre ellas, etcétera. Las unidades están preparadas para manejar eso, ¿ya? Pero si no están preparadas, es un problema que tú potencialmente podrías tener. El deadlock es un tremendo problema en todo. Cuando metes paralelismo, metes deadlock y a veces es imposible salir, pero esto está preparado para que no, para manejar esos problemas. El peor de los casos serializa. Ya. Gracias. De nada. Ya, dejémoslo hasta ahí entonces. Recuerden la materia de la tarea es hasta hoy día, así que tienen más tiempo todavía para hacerla. Y es más corta. Si a mí me preguntan, yo creo que esta es una tarea bastante más corta que las otras. Y eso pues, nos vemos el jueves con lo que queda de esta materia. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. De nada, nos vemos. Chao, chao.